Bueno, continuando con las halogenaciones de los alcanos, aprovecho estas dos diapositivas que os voy a poner para explicar dos conceptos, el concepto de reactividad y selectividad. ¿Cómo están conectados? ¿O qué quiere decir esto? Bueno, habíamos quedado que el flúor es una molécula muy reactiva con los alcanos, de hecho da lugar a explosiones. Fijaros en la molécula que os he puesto. Os he puesto una molécula que está formada por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. O sea, es un carbono central unido a 3 grupos idénticos, metilos, CH3. Pues bien, en esa molécula hay 9 enlaces carbono-hidrógeno idénticos químicamente, equivalentes químicamente. 9. Y hay uno, el del hidrógeno, el enlace del hidrógeno con el carbono central, que es químicamente distinto a los demás. O sea, en esta molécula hay 10 átomos de hidrógeno, 10 enlaces carbono-hidrógeno, 9 de ellos son idénticos químicamente y uno es distinto. ¿De acuerdo? Pues bien, el flúor, cuando reacciona con este alcano, lo hace arrancando y sustituyendo un hidrógeno. Como es muy reactivo, no selecciona. Por lo tanto, le da igual atacar a uno de esos 9 hidrógenos, idénticos químicamente, que al hidrógeno del carbono central, que es ligeramente distinto. Por tanto, los productos, la composición de productos es una composición estadística. Resulta que de esos 10 enlaces carbono-hidrógeno, el 90% de ellos son idénticos. Pues bien, cuando el flúor reacciona, hay un producto que tiene un porcentaje próximo al 90%. Es precisamente la reacción del flúor con uno de esos 9 hidrógenos. Y el producto en el cual el flúor reacciona con el carbono central, con el enlace carbono-hidrógeno central, que representa un 10% del número de átomos de hidrógeno o del número de enlaces carbono-hidrógeno, pues como veis, cuando el flúor reacciona en esa posición, es un porcentaje muy próximo al 10%. Vemos entonces que cuando algo es muy reactivo, la composición de productos es la estadística. Coincide con lo estadístico, es decir, no discrimina, prácticamente ataca a todos los átomos de hidrógeno por igual, con la misma tendencia y, como digo, la composición de producto coincide con la composición estadística de los enlaces carbono-hidrógeno. Por lo tanto, el flúor es muy reactivo y muy poco selectivo. Fijaros el caso del bromo ahora, para la misma molécula de alcano, la misma, CH3,3CH. El bromo, fijaros que cuando reacciona con ese alcano, que es el mismo que antes, fijaros que la composición es el 99% del producto, es aquel en el que el bromo reacciona con el enlace carbono-hidrógeno central, que representa solo un 10% de todos los enlaces carbono-hidrógeno. Y un 1% representa aquel producto en el que el bromo reacciona con un enlace carbono-hidrógeno que está en estos grupos metilo, que hay un 90% de ellos idénticos, y sin embargo la composición es el 1%. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ya sabíamos que el bromo es muy poco reactivo. Entonces, como es muy poco reactivo, él se vuelve muy selectivo. Es decir, esto nos permite distinguir dentro de la misma molécula del alcano que hay distintos tipos de enlace carbono-hidrógeno. Así, el hecho de que el 99% del producto sea el bromo atacando al carbono central nos quiere decir que el enlace carbono-hidrógeno del átomo central es mucho más reactivo que los otros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una sustancia es poco reactiva, es muy selectiva, es decir, busca la parte de la otra molécula, la parte más débil, la parte más reactiva para que ocurra la reacción. ¿De acuerdo? Entonces el bromo es poco reactivo y muy selectivo. Selecciona un 99% el carbono central.
Bueno, continuamos con otra familia de los hidrocarburos, en este caso los que tienen dobles enlaces, que ya sabéis que se denominan alquenos. Bueno, las propiedades físicas de los alquenos son similares o podéis utilizar los mismos criterios que para los alcanos. A mayor cantidad de átomos de carbono, cuanto más grande sea la molécula, mayor es el punto de ebullición y mayor es el punto de fusión. Y luego también rige el hecho de la forma. Normalmente las moléculas lineales tienen puntos de ebullición superiores a las moléculas ramificadas. Sin embargo, en el caso de los alquenos existe otra propiedad. Resulta que los alquenos tienen dobles enlaces. ¿De acuerdo? Al tener dobles enlaces, resulta que aparece un concepto que se denomina isomería. ¿Y qué es la isomería? La isomería es un conjunto, un convenio, un conjunto de reglas que se han convenido para poder diferenciar moléculas que, siendo muy parecidas, sin embargo, químicamente, sus propiedades químicas y físicas pueden ser muy distintas. Por ejemplo, fijaros en la pareja de aquí superior, la parte de arriba, tenemos el buteno, el 2-buteno, es decir, un doble enlace, es un alqueno, y fijaros, a los lados del doble enlace hay dos parejas, 2 metilos y 2 hidrógenos. Pues bien, existe una serie de reglas. Cuando veáis una pareja, al menos con que haya una pareja de sustituyentes a ambos lados del doble enlace, existe una normativa para diferenciar geométricamente los alquenos. Por ejemplo, cuando los dos miembros de la pareja, la que sea, están del mismo lado, como veis aquí, se denomina cis. Este es un isómero geométrico cis. Cis significa en latín del mismo lado. Ahora bien, cuando esa misma pareja está uno en las antípodas del otro, es decir, uno está al otro lado del doble enlace, están lo más alejado posible, pues entonces en este caso el isómero es trans 2-buteno. ¿De acuerdo? Yo creo que es fácil de diferenciar geométricamente los isómeros de un doble enlace. Bueno, aquí tenéis para casos un poco más complicados. Si lo que veis es que a lo largo del doble enlace no detectáis ninguna pareja, pues hay otro sistema de nomenclatura. Tenéis que elegir primero los átomos de uno de los átomos de carbono y los grupos o los átomos del otro átomo de carbono. Y luego tenéis que elegir por prioridad. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la prioridad que asignáis? Pues en función del número atómico. ¿De acuerdo? Aquí entre estos dos tenéis flúor y bromo. Tiene mayor número atómico el bromo. Luego esto tiene la prioridad 1. El otro átomo de carbono está unido a dos átomos, hidrógeno y flúor. El flúor tiene mayor prioridad que el hidrógeno porque tiene un número atómico mayor. Pues bien, ahora fijaros, el bromo y el flúor son los dos átomos con mayor prioridad en ambos casos. Como están del mismo lado, pues se denomina Z. Z en alemán significa, bueno, es una palabra alemana, es la inicial de una palabra alemana que significa del mismo lado. Pero si tenéis que los grupos de prioridad, en este caso, para el primer carbono del doble enlace, de los dos grupos, el de mayor prioridad, porque tiene un cloro, en este caso, fijaros, tiene un cloro, tiene un número atómico mayor que un hidrógeno, el de prioridad mayor está aquí abajo. Para el segundo carbono del doble enlace, el grupo de mayor prioridad está aquí arriba. Como veis, si ahora comparáis los grupos de prioridad, los grupos principales o de mayor prioridad de cada uno de los carbonos del doble enlace, pues están justo uno en las antípodas del otro. Antípodas o trans, en alemán, se utiliza una palabra que empieza por la E mayúscula. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando veáis parejas, cis, trans. Cuando no haya parejas es un poco más complicado porque hay que asignar prioridad a los átomos o grupos de cada uno de los carbonos del doble enlace. Si los grupos de mayor prioridad de ambos carbonos están del mismo lado, Z. Si están del lado contrario, se les dice E.